Hola a todos, Dios les bendiga. Les saluda nuevamente Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es el estudio acerca de la epístola a los romanos. Si bien es cierto, estamos en el capítulo 4 y en la lección anterior estuvimos abarcando lo que fueron los primeros 12 versículos y pudimos aprender acerca de cómo el apóstol Pablo, siendo un hombre inspirado por el Espíritu Santo, instruye a estas personas y les demuestra con evidencia contundente a que el hombre es justificado por la fe. Y cuando vemos esta fe, es una fe obediente a la palabra de Dios y puede ser el hombre justificado imitando a la fe que tuvo Abraham. Recordamos que en esta lección que dimos la vez pasada, se tocó un contexto muy fuerte que realmente la mente de lo que eran los judíos llegó a ser pues algo impresionada al escuchar cada una de las palabras que el apóstol Pablo menciona en esa sección, porque para ellos Abraham era un personaje que en la Biblia era muy considerado. Por otro lado, las palabras que se mencionaron a ellos fueron fuertes, como por ejemplo, si nosotros vimos esta lección y vimos la justificación del hombre, que era o que se muestra en la palabra de Dios que es posible al imitar la fe de Abraham. El primer punto que vimos es sin obras de mérito. Cuando se hablaron de estas obras de mérito, podemos recordar que ellos no lo estaban haciendo por la razón de obedecer, sino por mérito. ¿Qué tiene que ver esto? Leemos en su contexto cómo aquellas personas lo hacían como, bueno, ya hice esto, ahora usted me debe algo. Entonces ellos estaban poniendo a Dios como deudor, como alguien que les debía a ellos la salvación. ¿Por qué? Porque ellos se lo merecían. Yo me la merezco, pero no estaban haciendo las cosas con la razón más adecuada y que es la obediencia, actuar por obediencia. Y no es por lo que yo crea, que simplemente yo digo, bueno, yo voy a ser salvo, yo hice esto, y no por el simple hecho de esta manera voy a ser salvo, sino que Dios desea que seamos obedientes y con miras a esa obediencia es que el hombre es justificado. ¿Y cuál? Bueno, vamos a hablar aquí un poco más cómo el apóstol Pablo continúa diciéndole a estas personas, pero vamos a entrar en los versículos del 13 al 25 en estos momentos. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo ya les dice a ellos algo un poco más fuerte, y es donde les va a decir a ellos sin la ley. ¿Es posible al imitar la fe de Abraham sin la ley? ¿Cómo? ¿Qué es esto que está pasando aquí? Bueno, vamos a leer el texto y con esto vamos a poder comprender cuál pudo haber sido la reacción de muchos allí cuando ven cómo el apóstol Pablo teje este argumento para darles a entender a ellos no ley de Moisés, no méritos, es obediencia. Y es ahora obediencia al Evangelio de Cristo. Veámoslo. Dice así, leamos los primeros versículos del 13 al 17 que dicen, porque no por la ley, escúchese bien, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuál promesa? La que viene hablando de Abraham. Dice, pues la ley produce ira,
Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. Dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a ver esta primera parte, no por la ley. Aquí se sigue lo que el apóstol Pablo hablaba en lo que era la lección anterior, pero aquí cuando dice estas palabras, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, no por la ley, esto es algo más fuerte porque les está hablando de algo que ellos toda su vida habían creído, toda su vida habían defendido. Algo que tenían ellos era que en palabras eran muy celosos, muchos eran estrictos en palabras. Y esto tuvo que hacer un sonido bien doloroso a la mente de los judíos. Imaginémonos esto, personas muy celosas, personas fervientes, pero aquí es, Abraham no fue salvo por la ley. Judíos, entiendan, no por la ley. ¿Por qué no es por la ley? Porque él no fue salvo por la ley. Y aquí vemos las razones. No por la ley, pues ustedes saben muy bien, Abraham no vivió bajo la ley de Moisés. Abraham no estuvo en el tiempo en que la ley de Moisés entró en vigor, por decirlo así. Por lo tanto, ellos no podían reclamar nada, no podían decir eso. No había estado Abraham para esa época. Entonces, aquí les quiere llevar a ellos a entender por un lado, Abraham no estuvo en la época donde la ley de Moisés fue establecida, entonces no podemos decir que por la ley, porque aquí sigue la misma línea de imitar a Abraham. ¿Y cómo imitamos a Abraham si seguimos la ley de Moisés? Y si Abraham no fue un hombre que actuó por o de esta manera, no por la ley, pues él no vivió bajo la ley de Moisés. Si no vivió bajo la ley de Moisés, no fue justificado por la ley de Moisés. Y esto es fuerte, porque aquí les está diciendo otra cosa. Él no fue justificado por la ley de Moisés y lo tenía en alta estima. Entonces, si hay que imitar la fe de Abraham y él no fue justificado por la ley de Moisés, entonces ¿cómo? ¿Cómo lo fue? Bueno, el texto dice aquí, sino por la justicia de la fe. Hay que entender esta palabra en aquel tiempo, en aquella circunstancia. Cuando hablamos de por la justicia de la fe, aquí la fe tiene que ver por la obediencia. Abraham fue justificado porque él obedeció a la palabra de Dios. Para volver a recordar este texto que hablamos en la primera lección del capítulo 4, que es muy necesario, nosotros podemos regresar a Génesis, y vamos a lo que es el capítulo 22, si así no me equivoco, y leemos, por ejemplo, el versículo 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta palabra nosotros la vamos a encontrar y vamos a ver que Abraham fue un hombre de obediencia. Claro, por esta obediencia es que él es justificado. Cuando vemos en este texto que dice, si no por la justicia de la fe, él fue justificado porque él tuvo una fe obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a la palabra de Dios, obediente a lo que se le dijo en aquel momento que él hiciera.
Así que es por la fe. Así que si los judaizantes son herederos, pero los demás que tuvieron la ley y entonces, ¿cuál es el problema que habría aquí? Que la ley mostraría entonces que el hombre es justificado por ella, pero al ser de esta manera, les dejaría a ellos la razón de que por sus méritos pueden ser justificados. Pero esto llevaría a que la fe resultaría vana, o sea, no tuviera valor en sí lo que es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces no sirve de nada. Pero sabemos que realmente no fue así. La promesa no pudo ser por la ley, porque Abraham no hubiese podido cumplir la cabalidad. Abraham, en su debido momento, él pecó, él cometió errores, pero a Abraham le fue contado por justicia por haber creído, es decir, por haber obedecido, no por la ley, sino por la fe, o sea, por la obediencia. Aquí esto es muy interesante. Si vemos estos versículos, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Anularía la promesa. Pero como el caso no es así, como realmente no es vana, entonces la promesa no es anulada. Y esto es lo que ellos deben entender. Si fuese así, entonces es anulada, pero realmente no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque no es o no son los herederos con base a la promesa estando en la ley o por la ley, sino por la obediencia a la fe, así como lo fue Abraham. Veamos más aquí. En el versículo 15 se nos dice, pues la ley produce ira. Ahora, ¿por qué no podía ser de esta manera los herederos y anulada la promesa? Porque la ley produce ira. ¿Y qué es lo que quiere decir esta palabra? Cuando nosotros hablamos de la ley, nadie podía cumplirla a la perfección. La ley, ya sea en cualquier tiempo, y hablemos de ley, en la era patriarcal nada más, o en la era mosaica, produce ira, condena al pecado. Es en ese sentido de condenar. ¿Por qué razón? Porque no proveía el perdón de pecados de manera absoluta. Recordamos lo que dice Hebreos 10 del 1 al 4. Es imposible que los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, el sacrificio de estos animales, pudieran quitar el pecado. No podía hacerlo. Así que aquí podemos ver algo y hemos aprendido que es únicamente la manera que el pecado es quitado de manera absoluta es en Cristo y no es por los méritos que yo haga, sino que es por lo que hizo Jesús, por su sangre. Es por gracia, por algo que yo no merezco, por ser culpable, que yo puedo obtener esa salvación. ¿Cuándo? Cuando obedezco la palabra de Dios, soy justificado. Hoy en día debemos entender que la justificación, cuando un hombre es justo delante de Dios, es cuando obedece el Evangelio. Lo escucha, lo cree, le confiesa a Jesús como nuestro Señor y Salvador, se arrepiente y es bautizado bajo la autoridad de Cristo para el perdón de los pecados. Pero no hay una manera en que ningún ser humano pueda buscar de manera diferente a lo que ya la Biblia ha dicho. Así que estas personas probablemente querían un camino diferente. Probablemente estas personas estaban llegando a tener una línea de pensamiento
que no era correcto, pero aquí por eso el apóstol Pablo está abordando estos puntos, porque había una necesidad de que ellos lo entendieran. Si nosotros regresamos al capítulo 3, en el versículo 20, vemos lo que hace la ley. Dice de la siguiente manera. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, ustedes pueden decir, uy, yo practiqué las obras de la ley. Eso no lo va a declarar inocente. No tiene la capacidad. Eso no es por las obras. No es porque usted haga estas cosas. ¿Por qué razón? Dice el texto. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí hay algo muy fuerte y debemos considerar un poco también lo que es el Antiguo Testamento y lo bueno que trajo en el sentido de traer información, en el sentido de ser también un guía, un tutor. ¿Por qué menciono esto? La ley da a conocer el pecado, da a conocer el problema, da a conocer aquello que separa de Dios. También comparte información de cómo el hombre llegaría a obtener esa salvación. Muchos pasajes donde se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es bueno mencionar esto? Cuando vemos la ley, se decía claramente que la solución venía, pero no que sería por la misma ley. El fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4 nos habla de esa meta. Y no hay ninguna era, escúchese bien, que el hombre haya estado sin ley. Por esta razón se comprueba lo que dice el capítulo 1 y el capítulo 2. Tomemos en cuenta esto. ¿Qué más podemos hablar aquí? Bueno, mencionemos un poco lo que vemos en el versículo 16. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿De quién está hablando aquí? Bueno, aquí se nos da la solución. Es por fe lo que quiere decirles aquí el apóstol Pablo. Es por fe y necesita hacerlo así para que sea por gracia judaizantes. Podemos ver un texto a continuación y es el que encontramos en el relato de Juan en el capítulo 1, versículo 17. Aquí vamos a encontrar unas palabras que hay que agregar a ese texto que es mencionado allí, que dice lo siguiente. Dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tome en cuenta esto y entendamos que la solución está en Cristo y es por gracia. Y esto debían entenderlo ya ellos. No es por méritos. Así que si no es por méritos, no es porque ustedes hagan lo que decía el antiguo pacto. No es por esto. No es por la ley. ¿Por qué? No podemos pagar por el pecado. Es por ser un regalo, por un favor que es inmerecido, a fin de que el texto nos muestra, a fin de que la promesa sea firme a toda la descendencia. No solamente aquellos que estando en la ley, aquellos obedecieron, y aquí escúchese bien, obediencia, no solamente a ellos, sino a aquellos como los menciona aquí, que dice en el versículo 16, dice la promesa sea firme para toda su descendencia, todos, o sea, no solo para los que son de la ley, o sea, los que son, pues están en la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros.
Esto no solamente va a involucrar al judío como tal, también va a involucrar a lo que es el gentil, pero específicamente no solamente aquellos que estuvieron en obediencia y estando bajo la ley, pero también aquellos que dice el texto, también para la que es de la fe de Abraham, para la descendencia que es de la fe de Abraham. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a entenderlo un poco mejor con estas palabras. Aquí, si esto hubiese sido en la ley, se quedaría solo en la ley. Pero la bendición, al ser esto que se realizó el caso de Abraham antes, es para que sea para todas las naciones. La palabra naciones, o que se conoce como etnia en el Antiguo Testamento, se traduce como gentiles. Así que pudo haber sido algo que retumbó en el cerebro de ellos. Estas palabras aquí que vamos a ver en el contexto también, esto es muy grande. Cuando vemos estas palabras aquí, que vemos que pudo retumbar en el cerebro de ellos, es que es para todos y concluye aquí de la forma más fuerte. Abraham es padre de todos y es por la fe, o sea, por la obediencia, la cual Dios recibe y otorga el perdón. Por esta razón es por fe, para que sea por gracia. La solución es ahora y siempre ha sido, miras a Cristo y es con convicción más obediencia. Aquellos obedecieron a la palabra y aquello que quitó sus pecados, aquello que los limpió, es el único sacrificio que ha sido dado y que es el único que permite el perdón de pecados de toda la humanidad. El sacrificio de Cristo, recuerden que fue un sacrificio que mira hacia atrás, hacia el presente y hacia adelante. Y podemos ver textos como lo hemos mencionado, Hebreos 9, 14 y 15, y Hebreos 10, 14 y 15, y 11, 39. Así que es interesante que tomemos en cuenta esto. En el versículo 17 que vimos aquí, encontramos una información un poco, pues, que cuando la vemos no le damos toda la fuerza que tiene aquí. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿De quiénes? ¿De quiénes judaizantes? Gentes aquí, como lo mencionamos, estos gentiles, naciones. Él no fue padre solamente del pueblo de Israel. Con estas palabras, Él no fue padre solamente de ustedes. Aquí dice que Él fue padre de quién? Dice de muchas naciones, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese Abraham, el que hizo estas cosas, este Abraham que es el mismo que ustedes creen, judíos, este fue padre de muchas naciones. Aquí, entonces entendemos que les dice a ellos de una manera general, no solo de ustedes, sino que también de los gentiles, de aquellos que obedecen, por supuesto. Así que muchas gentes, esta palabra puede hacer relación con lo que vemos en Génesis 17:11. Nosotros vemos que cuando se le pone por padre de muchas naciones, se introduce la fe de Abraham porque él creyó en la palabra de Dios, él la escuchó y lo llevó a la acción. Aquí lo muerto también es fuerte también y debemos ver un poco la referencia de lo que esto puede mencionar. Y aquí puede hacer referencia a la capacidad de procrear vida, número uno. También puede aludir a que sea cuando Abraham, él fue dispuesto a sacrificar a su hijo para dar vida. Recordamos Hebreos 11:9 también. Pero más fuerte es lo que hace el contexto, que hay que cuidarnos en eso. Por el contexto de la capacidad de darle vida a su cuerpo. Y recordamos la condición de él para hacer lo que
no pidió y cumplir su promesa con él para darle un hijo. O sea, recordamos la condición de Abraham. Él estuvo en una situación fuerte y aquí el darle vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Vemos la condición de él como era. Él estando en esa condición, aún así, vemos cómo le da la capacidad, cómo da la capacidad para dar vida, aún así, estando en esa condición. Esto es muy fuerte. Ahora, Abraham y Sara tuvieron la fe verdadera. No solamente Abraham, convicción más acción. Dios les dice que van a tener hijos. Ellos responden con fe. ¿Cómo sabemos con fe? Bueno, ¿cómo es que se va a procrear hijos? No es algo mental, ¿verdad? Sino que es algo que se lleva a la acción. Y cuando hablamos de llevar a la acción, esto hace referencia a que ellos tuvieron relaciones sexuales dentro de aquel marco matrimonial para poder procrear y dar hijos. Así que este detalle debe ser tomado en cuenta por nosotros. Cómo esto se dio y cómo aquellos judíos podían tener otro pensamiento. Pero veamos aquí a Abraham, veamos cómo actuó Abraham, vean cómo él se movió. Él lo hizo en obediencia. Esto no fue un hecho nada más en su mente. Él no hizo esto basado en la ley de Moisés. No fue así. Así que es interesante ver estos detalles. ¿Qué más? Vamos a ver que no solamente se trata de que es posible ser justificado al imitar la fe de Abraham y no solamente sin obras de mérito o sin la ley. También vamos a ver que es sin dudar, sin dudar. Y esto es muy fuerte. Este pasaje, estos últimos versículos de aquí del capítulo 4 son fuertes. Porque dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será, dice, tu descendencia. Vamos a ir versículo por versículo en esta parte. Si nosotros vemos esta sección, dice que él creyó, dice el texto que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones. Aquí hay una parte muy interesante, porque cuando nosotros vemos esta frase, pese a que aquí todo humanamente hablando estaba en contra de sus posibilidades, Abraham creyó. La palabra esperanza, vemos aquí que se menciona 2 veces. Y aquí cuando vemos en el texto que dice, él creyó en esperanza. ¿En qué esperanza él creyó? Bueno, él tenía la esperanza en lo que Dios le dijo que él iba a recibir, de que él sería padre de muchas naciones. Él esperó en la palabra de Dios. Para eso podemos ver lo que dice Génesis 18:10. Pongamos un poco aquí atención a este texto y vamos a ver las palabras que son mencionadas. Dice el versículo, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, dice, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Él estaba esperando en estas palabras del Señor y él obedeció a estas palabras. Como mencionamos ahorita, él tuvo que tener relaciones sexuales con lo que es su esposa para poder procrear. Él esperó en lo que Dios le había dicho, pero también dice aquí contra esperanza.
aquí esperanza contra esperanza. La primera parte, como lo mencionamos, tiene que ver esperar en lo que Dios le había dicho. Y contra esperanza tiene que ver con la realidad. ¿Cuál realidad? En la realidad de lo que él estaba viviendo en ese momento, en el sentido de que humanamente lo que estaba aconteciendo ahí estaba fuera de las posibilidades donde una persona no esperaría llegar a obtener lo que ellos obtuvieron. Pero aquí vemos que él creyó. ¿Eran viejos? Sí. El texto aquí nos dice que una de las razones del por qué él creyó en esperanza contra esperanza es para llegar a ser padre de muchas gentes. Aquí dice esto, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aquí estas palabras eran fuertes y no solo cuando las vemos aquí en la magnitud de lo que es Dios al proveer y darle y cumplir esta promesa, sino a la actitud, a la obediencia de Abraham, sino también que estas personas al escuchar estas palabras, Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Él creyó, dice en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? El texto dice aquí para llegar a ser padre de muchas gentes. Vean, vean, aquí les está diciendo a ellos, vean, judíos, ¿por qué Abraham actuó así? Porque él quería ser padre de muchas naciones, no solamente del pueblo de Israel, no solamente la nación de Israel, dice muchas naciones. O sea, esto involucra el gentil. Así que esto es fuerte porque aquí ellos ya van a entender un poco más las palabras que el apóstol Pablo les dice. Ellos eran viejos, como mencionamos, y es lo que vemos aquí. Si nosotros vemos los versículos que siguen, vamos a ver que ellos tenían una edad avanzada y la costumbre de la mujer, pues, era fuerte allí porque ya Sara no la tenía. ¿Cuál costumbre? Lo que era la menstruación. Podemos ver Génesis 18:11 y este texto dice de la siguiente manera. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Así que esto era fuerte. Ella se rió en el versículo que sigue, pero era algo que estaba pasando aquí, y no solo eso, sino que ella era estéril. Aquí ya había pasado una etapa de su vida, aquí ella era estéril, eran viejos, ya eran personas que estaban arrugados, ya eran personas que no tenían fuerza. Sin embargo, aquí hubo algo que no faltó y el texto lo expresa y es la fe de Abraham, la obediencia. Dice aquí, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, este versículo podemos prestar atención a este detalle. Dice que él no se debilitó en la fe, o sea, él no cambió, siguió firme. Él era una persona de 100 años. Consideren una persona de 100 años. Veamos esto. Él dice que contempló su cuerpo, o sea, él vio su cuerpo. Él vio cómo él estaba físicamente. Él vio que él tenía 100 años. Él podía ver cada una de las partes de su cuerpo y ver que para esa edad habían cosas que normalmente pues la gente por no tener fuerzas, por ya estar en esa edad viejitos y demás, pues no era algo que hacían y mucho menos pensar en el hecho de llegar a ser padres, puesto que Sara era estéril y ya había pasado
por lo que era la costumbre de la mujer. Ya ella no le daba lo que era la menstruación. Así que esto estaba pasando ahí. Sin embargo, Abraham, aquí el texto muestra que él contempló su cuerpo, ya casi muerto, ya estaba en bajada, como dicen, ya no es subiendo, creciendo, sino que él ya estaba en bajada. Aún así, casi muerto, arrugado, con aquella vejez, él no se detuvo. Dice que su fe no se debilitó. Así que esto nos muestra algo más a nosotros. Si su fe no se debilitó, aún así él contemplando su cuerpo, él siguió haciendo lo que debía hacer para poder darse la promesa. ¿Qué es lo que él tuvo que hacer? Bueno, seamos lógicos y razonables. Relaciones sexuales con su esposa. ¿Para qué? Para que se pudiera dar lo que el texto menciona. En el versículo 20, nosotros vamos a ver también que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estas palabras son buenas y estas palabras son fuertes para todo el ser humano. Dice aquí que tampoco dudó. Es posible cuando alguien se mantiene firme a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es veraz. Aquí no hubo incredulidad en Abraham por parte de las palabras que Dios le había dicho a él. Más bien, él hizo todo lo contrario. Él se llenó de valor, él se fortaleció en la fe, él se fortaleció en aquello que se le había dicho. Y vemos que el texto dice que lo que él hacía más bien, aquí hay una acción que vemos que él hacía. Dice que él daba gloria a Dios. Él no se detenía, él daba gloria a Dios. Su fe más bien crecía, no se decaía, no se desanimaba. Así que esto es muy bueno. Ver este ejemplo de este hombre aquí, alguien que no duda. Es importante esto. Cuando un hombre duda, hay problemas. Cuando un hombre duda, es alguien inconstante, es alguien de doble ánimo. ¿Qué más vemos aquí? En el versículo 21 dice de la siguiente manera. Dice, dando gloria a Dios. ¿Por qué él daba gloria a Dios y él no dudó? Dice, porque él estaba plenamente convencido. Oiga, convencido, convicción de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí vamos a ver que este versículo es sumamente valioso. Dice que él lo hizo porque estaba plenamente convencido. Dice de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Por qué vemos estas palabras tan fuertes? Si nosotros recordamos lo que mencionó en los versículos anteriores, en el versículo 17 específicamente que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí vemos una característica importante, porque él no solamente no dudó, sino que estaba convencido, porque él no solo también podía hacer esto, sino que también podía hacer todo lo que había prometido. O sea, las palabras de Dios, Abraham las tomó como lo eran y tomó esas palabras como veraces y él se fortalecía en ello. Él estaba plenamente convencido de que Dios es totalmente capaz de cumplir. Él esperó y aquí es de que él
es capaz de llamar a lo que no es como si lo fuera. Recuerden, este es el Dios que espera esta clase de fe en los seres humanos. Dios desea que nosotros tengamos la misma fe de Abraham. Dios desea que nosotros no dudemos nada. Dios desea que nosotros permanezcamos firmes a cada una de las promesas que Él ha dicho. Dios desea que aquellas personas entiendan cómo fue la fe de Abraham. Él fue alguien obediente, aún así estando en una condición humanamente que era adversa. Aún así él se fortaleció y él, por esa obediencia es que él fue justificado. Por esa obediencia es que él recibió la promesa de ser padre de muchas naciones, no solamente de ustedes judíos, de muchas naciones. Y fue por la fe, pero esto es porque él no dudó nada, él no dudó nada. Él estaba convencido mentalmente y lo llevó a la acción. Así que es interesante estas palabras aquí. Dios habló a Abraham y Abraham, ¿qué hizo? Acción. Él ejecutó, él realizó lo que Dios le había ordenado en su debido momento. Así que donde hay fe, no hay duda. Donde hay duda, no hay fe. Recuerden bien, donde hay fe, no hay duda. Donde hay duda, no hay fe. Podemos ver las palabras que menciona el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 11 exactamente. Podemos ver allí que se dice lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí, ¿qué dijo ella? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella también creyó en las palabras. Así que esto era algo fuerte para ellos, por supuesto que sí. ¿Qué más vemos aquí? Veamos el versículo 22 que dice de la siguiente manera: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué es que a Abraham le fue contado por justicia? No fue estando en la ley, no fue haciendo los hechos de la ley, no fue teniendo algo solamente en su cabeza, sino porque él fue obediente a la palabra de Dios, porque él fue una persona obediente donde él no dudaba y se fortalecía y hacía hasta que se cumpliera lo que Dios le había hecho. Había constancia en él, pero esto era por obediencia a lo que Dios le había ordenado. No podemos dejar esto a un lado y creer que fue por otra cosa. Si aquí el texto nos expresa estas palabras, nosotros debemos considerarlas como tal. ¿Cómo fue? Le dice a ellos. Dice, por esta razón, dice también su fe le fue contada por justicia. Por esta razón, porque él obedeció, es que él le fue contada por justicia. No fue por cumplir la ley de Moisés, no fue por andar en la ley de Moisés, no fue por los méritos, sino que él por obedecer es que él fue salvado. Por obedecer y por esa obediencia a la palabra de Dios es que él lo salvó. Así es como nosotros también hoy somos justificados por la obediencia a la palabra de Dios, no por lo que yo haga, sino por lo que hizo Jesucristo. Cuando obedecemos el Evangelio, ese sacrificio poderoso que hizo Jesucristo, y el único que puede salvarnos es el que nos va a quitar el pecado y nos va a salvar.
Abraham obedeció a la palabra que se le dio en aquel momento y fue justificado, fue salvado. La sangre que derramó Jesucristo limpia todo pecado. Así que esto es muy importante y valioso. Versículos 23 al 25, dice el 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. O sea, ahora, aquí vemos que en estas palabras se les está diciendo a ellos algo importante. Esto no solamente se menciona aquí con respecto a él, no solo se le menciona aquí que por lo que él hizo, aquí es porque hay una enseñanza. Ahora, aquí hay algo que es enseñanza para todos. Esto no fue solamente escrito por Abraham, sino para todos nosotros. Así que Pablo utiliza esto. Esto aquí está escrito. ¿Ustedes creen que esto está aquí de adorno? No, esto aquí está escrito por algo. ¿Y por qué? Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahora, lleva aquí la aplicación del apóstol Pablo a la obediencia al Evangelio, a Cristo. Vemos esta palabra, vemos aquí la aplicación. ¿Para qué se escribió esto? Esto no fue escrito solamente para Abraham, sino para nosotros. ¿Cómo qué? Dice, como los que creen que qué, que levantó a Jesús entre los muertos. Esa fe activa de creer que vemos aquí la capacidad para levantar a alguien que ha muerto. Así es para nosotros. Esta misma fe es la que Dios, escúchese bien, espera de nosotros. Y nosotros debemos creer que Jesús murió, que fue sepultado, que Él resucitó de entre los muertos y que Él fue levantado de entre los muertos, no quedó allí. Debemos tener esa gran fe. Por eso dice aquí, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada que la justicia por la fe en que estos a los que obedecemos, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A Dios le creemos a Él porque levantó de entre los muertos a Jesús, a quien, al que es el Señor nuestro. Él es el Señor. Y estas palabras fuertes para los judíos. Está hablando de Cristo, está hablando de nuestro Redentor, está hablando del Salvador, está hablando de aquel que todos debemos obedecerle, que debemos hacer lo que la palabra ha dicho que se haga, obedecer al Evangelio. Así que es interesante esto. Debemos tener esta gran fe. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué fue resucitado Jesús? Para nuestra justificación. ¿Para qué fue entregado? Por nuestros pecados. ¿Para qué resucita? Para nuestra justificación. Por eso esto es interesante y es importante. Aquí podemos ver que el texto muestra aquí nuestra bendición. Jesús no se quedó en esa tumba. Jesús no se quedó allí. Jesús, su cuerpo, no llegó a haber descomposición. No llegó a eso. Jesús, vemos que Él fue resucitado para ser justificados. La declaración de ser justificados, justos, inocentes, sin pecado. Para eso, aquí es importante. Aquí estas palabras vemos en este texto para ser perdonados por nuestros pecados, donde lo que está citando aquí es algo que ellos debían de saber. Está citando Isaías 53:4. ¿Recuerdan ese texto, judíos? Ese texto habla que Él murió por nuestras transgresiones, el siervo sufriente, pero Él resucitó para nuestra justificación. Él es Cristo. Él fue quien Dios le resucitó de entre los muertos y Él es el que justifica. Y así como Él justifica a las personas, es cuando las personas
obedecen al Evangelio, es que el hombre es justificado. De la misma manera, así como Abraham obedeció a la palabra que se le dio en el momento, él fue salvado. Hoy, aquellos que quieren ser salvos deben obedecer al Evangelio, porque es lo que nos justifica. Pablo termina aquí con un fin muy maravilloso y como el que podemos tomar para cualquier clase que nosotros demos y hagamos argumentos y demás. Pablo aquí les muestra a ellos cómo el hombre puede ser salvo. Bueno, vemos en estas palabras, en este texto que está proyectado, o estas palabras, es sin obras de la ley, no es con base a eso, judíos, no es el camino correcto, no es en la ley de Moisés, esto no nos va a justificar, no es dudando tampoco, es imitando la fe obediente de Abraham. Abraham en aquel momento a la palabra que se le dio, hoy, ¿cómo? Obedeciendo a lo que es el Evangelio, obedeciendo a Cristo, creyendo en su palabra, creyendo en lo que Dios ha dicho y que debemos hacer. Y es de esta manera que toda persona puede ser parte, puede ser justificado, teniendo la fe obediente que tuvo Abraham. Hermanos, con esto concluimos la lección. Con esto cerramos lo que es el capítulo 4, un texto maravilloso que podemos ver acá, un texto que realmente tiene información que es muy apropiada para todos y que debemos seguir adelante, debemos seguir enseñando este texto, debemos seguir compartiéndolo a otros y ver lo maravilloso que es Dios en dejarnos estos ejemplos, aclararnos cualquier panorama y duda que tengamos y cómo cada una de las acciones que sucedieron en el pasado y que están escritas en la palabra de Dios tienen una gran aplicación y tienen una gran lección para nosotros. Con todo esto, que Dios les bendiga.